doctora Dalia Berenice Rizos Santos, doctor Francisco Bernardo Pérez Orozco, doctor Armando Abraham de Pablos Leal y doctor Omar Noel García Jiménez. La baja densidad ósea mineral es prevalente en los sujetos infectados por VIH. El inicio de la terapia antirretroviral se asocia con una disminución del 2% al 6% de la densidad mineral ósea durante los primeros 2 años. La prevalencia de osteoporosis es 3 veces mayor entre los pacientes infectados por el virus del VIH que entre los sujetos que no lo tienen, especialmente en aquellos que reciben terapia antirretroviral. Además, las tasas de fractura en la población infectada por VIH se ha mostrado con cifras de hasta 30-70% más altas que en los pacientes no infectados, por lo que es de importancia que exista la infección o esté el paciente en tratamiento. Desde las causas, pues es una compleja interrelación entre la infección y los factores de riesgo tradicionales. Debemos tomar en cuenta que los pacientes con VIH tienen una vida más larga y tienen más factores de riesgo para desarrollar osteoporosis, y los factores clásicos más los factores que implican el virus, la viremia alta y el estado inflamatorio sistémico, aumenta la actividad osteoclástica. Además, tenemos unas tasas aumentadas de consumo de alcohol y tabaco, que también son factores de riesgo. Dentro del tratamiento, el tenofovir y los inhibidores de proteasa reforzados se han relacionado con el aumento de las tasas de osteoporosis en el paciente con VIH en tratamiento. Muy bien, entonces, bueno, las enfermedades osteoarticulares, si bien suelen aparecer en etapas tardías, tienen derecho a aparecer en cualquier momento de la evolución clínica de la enfermedad por VIH y pueden llegar a ocasionar incluso la invalidez del paciente. Así como lo comentaba ya el doctor Omar, los factores de riesgo, además de los conocidos por la población general, son la carga viral elevada de VIH, la desnutrición, el bajo peso y el uso de terapia antirretroviral, principalmente con tenofovir o también con los inhibidores de proteasa, por lo que es imprescindible el escrutinio de la enfermedad ósea en todos los pacientes con VIH. Las 3 patologías óseas principales en nuestros pacientes serán la osteoporosis, principalmente, pero también la osteomalacia y la deficiencia de vitamina D. La osteoporosis, pues, se define ya sea con el resultado de la densitometría ósea, que los estándares pues están bien reconocidos ya en mujeres posmenopáusicas y hombres mayores de 50 años, con un T-score de menos 2.5 desviaciones estándar, o en mujeres premenopáusicas y hombres menores de 50 años, con un Z-score de menos 2 desviaciones estándar y además con una fractura previa. Y también es muy importante considerar que hay que realizar un test para estimar el riesgo de fractura. Para esto podemos aplicar la escala FRAX, que fue cuando no se tengan completamente los criterios para osteoporosis. La osteonecrosis o necrosis avascular, sus factores de riesgo también son una cuenta baja SAD4, exposición a corticoides, uso de alcohol o drogas IV y desórdenes en la coagulación. Clínicamente hay dolor agudo y la incapacidad. Estos son mandatorios y para el diagnóstico es útil realizar una resonancia magnética para posteriormente poder aplicar la clasificación ARCO y definir el tratamiento y también pues el pronóstico. Finalmente, la osteomalacia, esta se va a asociar a deficiencia de vitamina D, la cual pues sabemos que participa en la homeostasis de calcio y fósforo del organismo, y su deficiencia va a aumentar el riesgo de fracturas, dolor y debilidad muscular proximal. Y es muy relevante puesto que se ha encontrado que hasta más del 80% de los pacientes infectados con VIH tienen estos niveles insuficientes de esta vitamina. Los factores de riesgo más frecuentes son el sexo femenino, baja ingesta de la vitamina, baja exposición solar, obesidad, piel oscura, mala absorción. Pero en cuanto a los factores relacionados a VIH, también pues está la activación inmune, la inflamación crónica y la actividad viral residual. El tratamiento también puede influir, pues los IPs y los no nucleócidos, principalmente Fabrens, se han llegado a describir como causa porque inhiben la 1-alfa-hidroxilación y la 25-alfa-hidroxilación y por aumentar el catabolismo de esta vitamina. Pero hasta ahora los resultados pues son muy ambiguos. Así que también se recomienda la medición de la 25-hidroxivitamina D en todos los pacientes con infección por VIH, y si hay deficiencia o insuficiencia, hay que considerar el inicio de la terapia.
Bueno, muy buenos días. Como ya comentaron mis compañeros, nuestros pacientes con VIH van a tener mayor riesgo de alguna afección a nivel óseo. ¿Y cuáles van a ser aquellas pruebas que vamos a estar utilizando para poder diagnosticar de manera temprana y elegir la terapia antirretroviral adecuada dependiendo de cada uno? En aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de osteoporosis, la prueba adecuada va a ser de preferencia el DEXA. ¿Y a qué pacientes se los vamos a estar realizando? Según diferentes guías, dependiendo, va a ser preferentemente aquellos que tienen arriba de un mayor factor de riesgo previo al inicio de la terapia antirretroviral. ¿Cuáles vienen siendo estos factores? Ya sea una mujer postmenopáusica, hombres arriba de 50 años, alto riesgo de caídas. En pacientes que tienen entre 40 y 50 años, si este mismo tiene alto riesgo de fracturas con una escala FRAX previamente calculada, se agrega también lo que es la escala DEXA. Si tiene antecedentes de fracturas que han sido de bajo impacto o hipogonadismo clínico, así como uso de corticoide oral, en este caso está bien estandarizado y está bien medido arriba de 5 miligramos por día de prednisona por más de 3 meses, cada uno de estos se considera factores de riesgo y en ese momento se realiza lo que es el DEXA. Y también dependiendo de las guías internacionales, porque va a estar variando de acuerdo a cada país, en algunos lo que se prefiere es utilizar DEXA asociado a FRAX para mejorar el índice de predicción de riesgo de fracturas. Ahora, en cuanto al tema de osteomalacia, es importante tener en cuenta que un paciente que tiene deficiencia nutricional, si tiene baja exposición solar a la absorción, obesidad, o es un paciente en el cual lo estamos estudiando por una afección renal y tiene fosfaturia, este paciente tiene riesgo a estar presentando osteomalacia. Aquí lo que se tiene que hacer, como ya mencionó la doctora, debe realizarse medición de vitamina D y aquí vamos a tener dos contextos. Ya sea que el paciente tenga deficiencia o insuficiencia, lo que debemos de buscar son niveles de PTH para considerar reposición de vitamina D y únicamente se va a estar indicando si la persona tiene algún tipo de repercusión clínica. Ya sea la deficiencia que sea por debajo de 10 nanogramos por mililitro o la insuficiencia por debajo de 20 nanogramos por mililitro. Y por último, como estaba mencionando, lo que es la osteonecrosis, que es aquel paciente que va a estar presentando algún tipo de lesión de placa epifisiaria, es raro. Sin embargo, aún así está aumentada la prevalencia en pacientes que viven con VIH. Los factores de riesgo que debemos de considerar siempre en todo paciente son CD4 bajo, exposición a glucocorticoides como en los anteriores, uso de drogas intravenosas, alcoholismo y alteraciones de coagulación. Y como ya mencionaron, realmente aquí debemos de tener en cuenta la probabilidad y realizar una resonancia magnética para lo que es su estudio. Todo esto debe de realizarse a todo paciente previo a la terapia antirretroviral para su selección adecuada. Bueno, muy bien, y ya como último tema o apartado sería tratamiento. El tratamiento no va a discrepar a los pacientes que no son VIH, va a ser el mismo, el tratamiento es prácticamente igual y se va a sustentar o las premisas van a ser dar tratamiento con calcio de 1 a 2 gramos día, vitamina D de 800 a 2000 unidades. Y también otro de los factores que es clave y que es y que es también importante y donde podemos clasificar a nuestros pacientes como alto riesgo es la fragilidad y la sarcopenia. Entonces siempre buscarla, enviarlo con nutrición, dar adecuado ejercicio aeróbico y de fuerza serían como los principales puntos para tratar estos dos que se asocian demasiado a osteonecrosis. El bifosfonato o los bisfosfonatos, los que tenemos que dar es prácticamente, se puede dar alendronato, se puede dar risendronato y los que se pueden dar es ivandronato y el ácido solendrónico. Ácido solendrónico con 3 miligramos al año es más que suficiente. Entonces estas dos últimas apuestas son adecuadas para un paciente que toma muchos otros fármacos para algunas otras patologías y que no se lo quisiera colocar. Y la pregunta sería, ¿cuándo y en qué momento sería adecuado retirar, si es que nuestro paciente tiene TDF o IP, retirar estos fármacos? Se dice, no hay una recomendación absoluta, pero sí recomendar, si es mayor el riesgo que el beneficio, retirar claro el TDF. Con las nuevas apuestas y los fármacos que están dentro de los primeros esquemas de los pacientes naive,
creo que no se va a tener mucho este problema porque los IPs ya no aparecen como tercer componente principal. Y segundo, el TDF es cambiado por TAF, que el TAF se asocia a menor riesgo de osteoporosis y por ende osteonecrosis y otros factores. Pero bueno, es algo que se tiene que considerar cuando se tenga, valorar el retiro, pues se puede hacer shift con TAF y valorar este cambio. Llama la atención que las últimas cohortes con inhibidores de integrasa también dan hipovitaminosis D. Entonces hay que considerarlo y estarlo midiendo de manera constante. Y de nuestra parte, esto sea el tratamiento. De las conclusiones, ¿qué podemos decir a todo esto? Creo que no se puede decir más o no se puede dar otra cosa más que solamente decir que después de que si se conoce una patología, siempre se va a pensar, ¿no? Siempre lo vamos a tener en cuenta. Entonces, sabiendo que existe, es importante. Entonces, posterior a eso, después de que se conoce y de que tenemos en cuenta que existe, por ejemplo, en algunas cohortes el 52% de los pacientes con VIH tienen hipovitaminosis. Tienen más riesgo un paciente que tiene la coinfección con C y con VIH, entonces también considerar siempre esas otras patologías. La que sigue, por favor. Después de considerar esas patologías, se tiene que considerar cuáles son los factores primero para valorar o estadificar un paciente. Hay pacientes que tienen más riesgo, como los pacientes que tienen sarcopenia, que tienen fragilidad. Esos serían los pacientes que tienen mayor riesgo y los que tienen una densitometría ósea con alto riesgo o menor a menos 2.5. Después de eso ya vemos el estatus y después de que ya se clasificó, se va y se incide sobre esos pacientes. Se les da tratamiento, se les trata de retirar o hacer un cambio de tenofovir disoproxil a probablemente TAF o a otro esquema o otro tercer componente como abacabil-lamivudina. Y cuando se tengan casos complejos, ¿cuáles son los casos complejos? Pues aquellos que son fracturas en pacientes jóvenes, en premenopáusicas, en hombres. Esos se llaman casos complejos y se tienen que enviar a un experto, ¿no? En trastornos o metabolismo del calcio. Y creo que sería todo. Muy bien, muchas gracias. Somos el equipo 2. ¿Tiene alguna pregunta alguien? Armando. Pues Doctor bueno, nada Armando. más. Finalmente, perdón, hacer énfasis pues en los factores de riesgo, ¿no? Para nuestros pacientes, principalmente la edad y el género, si son mujeres posmenopáusicas o la edad, ya vimos que mayores de 50 años o incluso mayores de 40, si tenemos factores de riesgo importantes, implican también la raza, el origen étnico, la herencia, el tipo de alimentación, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo. Y en cuanto a lo propio al VIH, pues la viremia alta, un estado consultivo, la terapia antirretroviral con TDF o IP potenciado y igual una infección también con virus de hepatitis C, como lo comentaba el doctor Bernardo. No hay que olvidar la medicación conjunta, ya sea, por ejemplo, el uso de esteroide crónico, y que cada una de las mediciones que vamos a estar utilizando pueden variar de acuerdo a las guías. Y dependiendo de la población, se recomienda inclusive el uso de ya sea Dexa o Dexa con Frax para poder estar haciendo escrutinio de manera temprana a los pacientes. Bueno, muy bien, y claro, siempre el tratamiento no va a ser distinto cuando ya se detecta la osteoporosis o la hipovitaminosis. Siempre tener en cuenta que esos pacientes no se les excluye otra causa, entonces tienen que excluir otras causas de osteoporosis. O sea, el que tengan el diagnóstico de VIH no excluye que tengan otro tipo de enfermedades que pueden causar todo esto. Entonces es clave el screening, el riesgo de caídas también. Hay muchas escalas que se pueden realizar para determinar el riesgo de que un paciente tiene de caídas. Entonces también es clave dentro de nuestro abordaje, así como el manejo de la fragilidad. Dar el tratamiento adecuado y cuando sea complejo pedir apoyo. Definitivamente, y es un padecimiento que debemos tomar en cuenta por la prevalencia que está tomando en nuestros